El texto argumentativo. Estimados amigos, alumnos y demás miembros de la comunidad, sean ustedes bienvenidos y espero que tengan buen día. En este video, les explicaremos cómo redactar un texto argumentativo en el que se sustente una tesis en relación con un producto cultural, la música. Recuerden que este tipo de análisis también puede aplicarse a la poesía. En primer lugar, recordemos que un texto argumentativo es aquel que sostiene una hipótesis a través de argumentos. Hay muchas formas de dar soporte a una idea, mediante ejemplos, razonamientos, cita de expertos, datos comprobados, estadísticas, o señalando lo que podría suceder. En un escrito académico, siempre debemos brindar razones sólidas y datos claros, pertinentes y suficientes, es decir, que sostengan la tesis de forma contundente, de manera que nuestra idea sea irrebatible. En primer lugar, veamos cómo iniciar nuestro ensayo argumentativo. Todo texto ensayístico inicia con una introducción. Este párrafo nos indicará de qué trata el tema y cómo se desenvolverá. La parte medular de la introducción es la tesis. Esta es una propuesta personal, a la que arribamos luego de una profunda reflexión y una disciplinada investigación. La tesis debe resultar polémica y poco obvia. Además, será lo suficientemente amplia como para que pueda desarrollarse en varios párrafos. Pero antes de redactar la tesis, primero es menester analizar bien los poemas o canciones que hemos elegido o se nos ha asignado. Luego de un debate y consenso, planteamos una controversia. La controversia es una cuestión, una duda o una interrogante sobre nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, hay muchas personas que escuchan boleros en el mundo hispano. Ellos simplemente cantan guiados por el ritmo sin reflexionar sobre el contenido de algunas canciones. Pero hay ciertos temas musicales que no son tan provechosos, que fomentan el feminicidio. Así, podríamos escoger 3 temas: la cárcel de Sing Sing, Yo la maté y Señor abogado. Obviamente, habrá gente que se opondrá a nuestra controversia, y ese es el propósito, despertar el debate y discutir un asunto que no está esclarecido. A lo largo de la historia, las controversias han sido muy provechosas, porque han permitido el progreso de las distintas civilizaciones. Sin controversias, seguiríamos sacrificando doncellas para calmar la furia de los dioses, cuando hay sequías o tormentas. En nuestro caso, la controversia es necesaria y tiene un buen propósito: fomentar un pensamiento crítico en torno a la idoneidad de ciertas canciones. Una vez que hemos establecido la controversia, que suele darse a modo de pregunta, pasamos a escribir la tesis. En el texto que vamos a desarrollar, nuestra controversia será la siguiente: las letras de los boleros La cárcel de Sing Sing, Yo la maté y Señor abogado son perniciosas para la sociedad y alientan el feminicidio. Nosotros pensamos que sí. Luego de establecer la controversia, seguimos con la tesis. La tesis es la respuesta a una controversia. En nuestro caso, sostendremos que las letras de los boleros La cárcel de Sing Sing, Yo la maté y Señor abogado fomentan el asesinato contra las mujeres. Esta idea es lo suficientemente polémica y amplia, como para poder ser sostenida en diversos párrafos que argumentarán aspectos como los siguientes: a. La asociación entre las letras de estos boleros y el incentivo al feminicidio con el pretexto del honor mancillado; b. La representación de la mujer como sujeto pecaminoso; y c. Las graves consecuencias de ser expuesto a este tipo de contenidos. Planteada la tesis, debemos preocuparnos en cómo desarrollar la contextualización. La contextualización es una parte de la introducción donde presentamos el tema y despertamos el interés del lector. En este momento, no es necesario desarrollar argumentos ni expresar abiertamente la tesis. Solo debemos sugerir de qué trata nuestro asunto y, además, debemos hacer que el lector se vaya inclinando del lado de nuestra postura en la polémica expresada en la controversia. Hay varias formas de contextualizar, una de ellas es definiendo uno de los términos que se encuentran en la tesis. También podemos presentar un breve panorama temático o histórico sobre el asunto. Asimismo,
es factible mostrar comparaciones, noticias o datos estadísticos pertinentes a nuestro tema. Al mismo tiempo, es posible que incluyamos una reflexión personal o una interrogante retórica en torno al asunto. Recordemos que la interrogante retórica conlleva dentro de sí la respuesta a la pregunta. Es decir, no requiere respuesta. Por ejemplo, si preguntamos, ¿será correcto que miles de jóvenes mueran en las guerras que benefician a los mercaderes de armas? Obviamente, que la respuesta es que no es adecuado. Ahora es momento de textualizar el esquema. En este caso, escucharemos y leeremos el texto con ayuda de una compañera. Adelante, Anita. El feminicidio es un término que genera debates acerca de su significado. La Organización Mundial de la Salud, en una publicación de 2013 expresa que se entiende por feminicidio al asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer generalmente a manos de hombres cuya intención es ejercer control sobre ellas, y así, reafirmar el papel de un ser dominante. A nivel mundial, este mal se considera un problema serio dentro de la sociedad. De acuerdo con un informe del INEI de 2024, en el Perú han ocurrido 146 feminicidios el 2023. De estos, el 65.8% fueron cometidos por las parejas o exparejas, en su mayor parte por celos, 50%. Es decir, en el Perú parece cumplirse la regla solo la muerte nos separará. Dicha máxima se plasma en distintos discursos como la música, las charlas entre amigos o la misma literatura. Un género que cultivó el asunto del asesinato por honor es el bolero, muy presente en las radios peruanas en las décadas de 1950 a 1980. Ante este panorama, surge la controversia sobre si las letras de los boleros como La cárcel de Sin Sin, Yo la maté y Señor abogado son perniciosas para la sociedad y alientan el feminicidio. La respuesta es sí, las letras de dichos boleros son dañinas para la sociedad y fomentan el asesinato contra las mujeres. A continuación, daremos paso a la justificación mediante 3 argumentos, en los que se abordarán los siguientes aspectos. A. La recurrencia de la justificación del feminicidio por honor. B. La representación de la mujer como sujeto pecaminoso. Y C. La crisis que podría generarse ante la androfobia. Como te darás cuenta, hemos desarrollado las 4 partes del párrafo de introducción. En la contextualización, pusimos una definición de feminicidio, basándonos en una fuente autorizada. Asimismo, ofrecimos estadísticas actuales y pertinentes. Por otro lado, brindamos una pequeña reflexión sobre este panorama y lo relacionamos con nuestro asunto, los boleros. Seguidamente, pasamos a presentar la controversia. Luego, pusimos la tesis. En cuanto a la oración bisagra o anticipación, es aquella parte en que se detalla la forma como se desarrollará el sustento de la tesis. En nuestro caso, lo haremos a través de 3 párrafos detallados en esta parte de la introducción. Por otro lado, notemos que todos nuestros datos tienen una fuente clara. Así, hemos referido a la Organización Mundial de la Salud, al Instituto Nacional de Estadística e Informática y al periódico El Peruano. Poner los datos de nuestras fuentes le dará confiabilidad al discurso. Recuerda que esta información deberá aparecer, en formato APA, al final de tu ensayo. Asimismo, debemos resaltar que, en el tránsito del esquema al texto, es necesario otorgarle linealidad al escrito. Es decir, hacer que pueda leerse de corrido, mediante la inclusión de conectores gramaticales y elementos internos de referencia. Estos son los pronombres o sustantivos que permiten conectar las partes del recurso. Por otro lado, recuerda que no debemos incurrir en pobreza léxica. Usa variedad de vocabulario para referirte a un mismo ente. Por ejemplo, en vez de decir bolero varias veces, podemos escribir sinónimos o hiperónimos como canción, tema musical, entre otros. Una vez que hemos terminado de redactar la introducción, es momento de explicar y sustentar la tesis en la segunda parte del texto, el desarrollo. El desarrollo abarca el conjunto de ideas que defenderán nuestra tesis. Estas ideas pueden contener razonamientos, ejemplos, citas de expertos, comparaciones, definiciones, generalizaciones o posibles consecuencias positivas o negativas, según convenga nuestro asunto. En nuestro caso, el desarrollo constará de 3 argumentos, el primero de generalización,
el segundo de autoridad y el tercero, de párrafo causal. El primer párrafo de desarrollo será el argumento de generalización. El argumento de generalización es aquel que expresa una idea válida, a la cual hemos arribado a partir de casos representativos que se muestran a modo de ejemplo. Es decir, en este tipo de argumento nuestra idea principal, que sustenta directamente la tesis, es una idea válida para muchos casos, pero no presentamos todos los casos. Solamente mostramos algunas muestras representativas, como ya dijimos. Cuando indicamos que las muestras deben ser representativas, nos referimos a que éstas deben ser tomadas al azar, aleatoriamente, de modo que nuestra idea no sobrerepresente o subrepresente a un grupo determinado. Asimismo, debemos tener cuidado con las generalizaciones totalizadoras. No podemos decir, todas las aves vuelan, porque no es cierto. Existen contraejemplos como el pingüino o el avestruz, que son aves y no vuelan. En cambio, podemos afirmar, la mayoría de aves vuelan. En nuestro párrafo argumentativo, haremos la siguiente generalización. En algunos boleros observamos la justificación del feminicidio sobre la base de la preservación del honor ante la traición de una mujer. Esta premisa se desarrollará con 3 ideas secundarias. En primer lugar, pondremos el caso de la canción La cárcel de Sing Sing. Luego, desarrollaremos el caso de la canción Yo la maté, seguido del caso del tema Señor abogado. Leamos el ejemplo con la ayuda de Anita. En algunos boleros se observa un ánimo de justificar el feminicidio. Como primer caso presentamos la canción La cárcel de Sing Sing del compositor dominicano Bienvenido Brens. La cárcel de Sing Sing relata la historia de un hombre que encuentra a un prisionero condenado a muerte por el asesinato de su mujer y el amante de ésta. Citamos algunos versos de la canción que reflejan, mediante la antítesis, una concepción violenta y contradictoria del amor. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos lo maté. Otra figura recurrente en la canción es la repetición sintomática de palabras relativas a muerte. Matar, maté, muerte, muerta, moriré. En estos casos, el compositor ha recurrido al poliptóton, que consiste en repetir palabras de distinta categoría, derivadas de una misma raíz. Otro aspecto saltante es la falta de arrepentimiento. En todo momento, el yo poético justifica el feminicidio. La mató porque ella estaba con su amante y porque era infame, además. No obstante, el doble homicidio, el locutor asegura ser un hombre sensible, se preocupa por su madre, a mi pobre viejita, que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Asimismo, expresa en 6 oraciones su amor por la persona a la que asesinó. En segundo lugar, se encuentra la canción Yo la maté, del cantante colombiano Alcia Costa. El tema del bolero es el feminicidio a causa de la traición, por lo que el crimen sería un asesinato justificado. Este mensaje se plasma en los versos, yo la maté y puedo asegurar, que mi delito, ha sido solamente como un grito, de rencor y de amargura, por quererme abandonar. El símil que compara el feminicidio con el grito no es casual. De acuerdo con P. Hillsrist, el grito es una actividad que nos retrotrae al estado animal. Gritamos ante el peligro o por la ira que algo nos causa. Con ello, el enunciador está justificando su crimen. Fue un impulso ante la ira provocada por la traición, por lo que la víctima es la culpable de su propia muerte. Al leer el texto observamos que el primer caso es desarrollado con una breve sinopsis, seguido del análisis de la visión antitética de la concepción del amor, en donde observamos la unión del amor y la muerte. También nos damos cuenta de que se ha citado entre comillas partes literales de la canción. Luego, se analiza la forma como se usa la repetición de una misma raíz en distintas formas gramaticales, sustantivo, adjetivo, verbo. Se culmina la explicación de la primera idea secundaria con un comentario analítico que cuestiona la actitud ética del enunciador. La segunda idea secundaria o caso número 2 desarrolla el tema Yo la maté. En este ítem, hacemos un análisis del motivo del grito en un símil que compara el feminicidio con un grito. Tras ubicar y citar los versos,
recurrimos a Peggy Christ, un experto que nos brinda datos para profundizar en la relación infidelidad-ira-reacción, que justificarían el asesinato de la dama. El último caso es el de la canción Señor Abogado. En este tema musical, analizamos la relación entre la forma del verso y el llanto, lo cual tiene un propósito claro. Seguidamente, observamos cómo el enunciador locutor pretende manipular al receptor con el fin de que crea que el esposo homicida es el bueno, y la esposa víctima es la mala. Algo que debemos notar es el uso de conectores para presentar cada caso. Asimismo, en este párrafo, los ejemplos cuentan mucho, por lo que debes citar varios versos que demuestren lo que estás afirmando. Estas muestras no deben acumularse una tras otra, por el contrario, es necesario profundizar en la explicación, el análisis y la interpretación. Recuerda, análisis es descripción detallada de las partes que componen el poema. Mientras que la interpretación busca conocer los mensajes, especialmente los implícitos, que se plasman en el contenido y o en la forma. Hemos culminado el esquema y textualización del párrafo de generalización. Ahora, veamos el párrafo argumentativo de autoridad. Para sostener una tesis, también debemos recurrir a expertos. Recuerda que, si estamos analizando poemas o canciones, es necesario que citemos a expertos en estos menesteres, literatos o músicos. Seguramente, ellos nos darán una visión más precisa de las estrategias utilizadas para cumplir los propósitos del autor. Asimismo, es posible que otros expertos como psicólogos, antropólogos o sociólogos tengan una valiosa información que nos permita abordar con profundidad los temas. Por ejemplo, si queremos analizar la violencia verbal en algunas canciones que suenan en la radio, tendremos que recurrir a algunos tratados lingüísticos o psicológicos sobre este asunto. Una vez que hayamos leído determinados artículos, libros o tesis sobre nuestro objeto de estudio, debemos escoger aquellas partes que reforzarán nuestra interpretación. Recuerda siempre que, al leer, debes realizar fichas. Te recomiendo imprimir los textos para subrayarlos y sumirlos. Cuando damos estos pasos, nuestra lectura será de más provecho, porque no tendremos que releer el texto cuando queramos obtener los datos que necesitamos. Ahora veamos el esquema que concierne a nuestro ensayo. En algunos boleros se presenta a la mujer como sujeto pecaminoso, lo que justificaría la agresión contra ellas. De acuerdo con Marwick y Miller, la difamación es una afirmación, difundida por cualquier medio, que daña la reputación de la víctima. En nuestro caso, la difamación contra la mujer es agravada, ya que estos boleros son bastante difundidos por las radios. Dado que estas canciones estuvieron de moda durante muchas décadas, la agresión verbal contra la mujer se normalizó. En las canciones que analizamos en este ensayo observamos la representación de una mujer infiel e infame, es decir, que carece de honra, crédito y estimación. Esto es patente en los siguientes versos. Ella, se ha burlado, ella me engañaba, en la canción Señor Abogado, al verla con su amante, por culpa de esa infame moriré, en el tema La cárcel de Sing Sing. ¿Qué haría si encontrara a su mujer en brazos de otro? En Yo la maté. Por otro lado, en los boleros es posible ver una representación pecaminosa de la mujer. De acuerdo con M. Arango, la mujer ha sido representada históricamente como sujeto irracional, pasional, irrespetuosa de las leyes y agente del desorden. Para los religiosos de la Edad Media, las damas eran una metáfora del pecado. Esta visión es constante en los boleros. Canciones como Ficha marcada de Iván Cruz o Mentirosa de Lucho Barrios se refieren a las féminas como sujetos relacionados con el pecado, la lujuria, la codicia y la maldad. En las canciones que analizamos se acusa a la mujer de ser infiel y seductora. Esta última cualidad se relaciona con la imagen de Eva, que sedujo a Adán y condenó a la humanidad. De acuerdo con Cecervera, en la Edad Media, la ley castellana facultaba al marido o un familiar de éste a matar a la esposa infiel. Asimismo, en el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento se afirma que,
de sorprenderse a una esposa con otro hombre que no es su marido, ella y su amante deberán ser asesinados. Esta tradición podría hacernos pensar que el feminicidio es un acto de justicia. Por lo tanto, se infiere que los personajes de las canciones que analizamos actuaron correctamente. Como vimos, en nuestro párrafo hemos usado el siguiente argumento para defender la tesis. En algunos boleros se presenta a la mujer como sujeto pecaminoso, lo que justificará la agresión contra ellas. Esta premisa se ha desarrollado con dos ideas secundarias. La primera es un argumento de autoridad que permite definir un asunto implícito en nuestra idea principal, la difamación. La segunda idea secundaria es una cita de M. Arango, quien proporciona un panorama histórico en el que se ha manifestado la asociación mujer-pecado. Luego, hemos explicado la forma como la difamación presente en los boleros se ha normalizado. Unos ejemplos, de las canciones que constituyen nuestro objeto de estudio, nos han servido de mucho apoyo para ilustrar esta idea. Esta idea secundaria nos dio pie para profundizar en el análisis. Así, presentamos algunos casos de boleros donde se representa a la mujer como sujeto pecaminoso. Luego, describimos cómo la infidelidad ha sido motivo para la justificación del feminicidio, y cómo esta ley facultaría al sujeto masculino, presente en las canciones, a hacer justicia con sus manos. Luego, hemos explicado la forma como la difamación presente en los boleros se ha normalizado. Unos ejemplos, de las canciones que constituyen nuestro objeto de estudio, nos han servido de mucho apoyo para ilustrar esta idea. Esta idea secundaria nos dio pie para profundizar en el análisis. Así, presentamos algunos casos de boleros donde se representa a la mujer como sujeto pecaminoso. Luego, describimos cómo la infidelidad ha sido motivo para la justificación del feminicidio, y cómo esta ley facultaría al sujeto masculino, presente en las canciones, a hacer justicia con sus manos. Una vez que hemos trabajado el párrafo de autoridad, damos paso al argumento causal. Un argumento causal es una estructura textual que nos permite defender una idea a partir de las posibles consecuencias, positivas o negativas, a las que llevará dicha idea. En nuestro caso, hemos generado un esquema que nos permite engarzar un conjunto de consecuencias lógicas a partir de una primera causa. Así, en el recuadro superior observamos una idea principal que defiende la tesis. Recuerda que esta idea debe ser distinta a la de los otros párrafos. De lo contrario, seremos redundantes, y nuestro argumento será descartado. La idea principal, que tiene la forma A llevará en el largo plazo, será desagregada en dos componentes, la primera causa, A, y la última consecuencia, B. La primera causa llevará una consecuencia, B, de corto plazo. Esta idea, a su vez, dará paso a una segunda consecuencia, C, la cual derivará en el último desenlace. Debemos estar atentos y seguros de que A genera B, y de que B da como resultado C, y, a su vez, lo anterior, B y C, conducen a D, la última consecuencia. Es decir, no podemos simplemente poner una consecuencia tras otra. Es necesario que haya un conjunto de datos o ideas que garanticen que la relación AB, BC y C es lógica y coherente. Recuerda que no debemos exagerar ni forzar la relación causal entre las partes. Asimismo, asegúrate de que haya una continuidad lógica en la secuencia de causas y efectos. Yendo a nuestro asunto, pondremos como idea principal, continuar con la difusión de los boleros. La cárcel de Sing Sing, yo la maté y señor abogado podría conllevar a una crisis social. Esta idea, que tiene la forma A llevará en el largo plazo, se desagrega en los siguientes puntos. A. Primera causa, la parte de la oración principal que está anterior al verbo consecutivo, continuar con la difusión de los boleros en cuestión. B. Primera consecuencia o consecuencia de corto plazo. En este caso, planteamos que la difusión de esos boleros generará desconfianza en la unión de parejas. Esta idea la desarrollaremos abordando el miedo a entablar una relación, y una breve descripción de las relaciones de corta duración. C. Segunda consecuencia o consecuencia de mediano plazo. La desconfianza, B, conducirá a la disminución de formaciones de pareja.
Esta idea se desarrollará con datos estadísticos y una explicación breve sobre la actual crisis demográfica. Y, D, última consecuencia o consecuencia de largo plazo. En este caso, ponemos la segunda parte de la oración principal, es decir, lo que va después del verbo, la crisis social. Con la ayuda de Anita, leamos la textualización. Continuar con la difusión de estos boleros podría conllevar a una crisis social. En primer lugar, escuchar boleros solo provocará androfobia o miedo intenso y excesivo contra los hombres. Al escuchar los boleros que analizamos, las mujeres desarrollarían una asociación mental en la que hombre es sinónimo de peligro. En los 3 casos analizados, son ellas las que terminan muertas, en tanto que ellos no manifiestan culpabilidad. Asimismo, en las mujeres puede desarrollarse rechazo al matrimonio, ya que, al ser una institución tradicional, la esposa se sometería a todas las leyes convencionales, entre ellas, la pena de muerte por adulterio. Quizás esta sea una de las razones por las cuales hoy hay relaciones de muy corta duración. Según M. Siriaco, los matrimonios en el Perú, un país donde el bolero fue muy acogido, duran, en promedio, 5 años. Por su parte, C. Vera afirma que los jóvenes peruanos son renuentes a tener relaciones estables cuando hay desacuerdos o violencia en la pareja. La mayoría está concentrada en estudios o proyectos personales, lejos de los conflictos en una relación. La modernidad les da opción de tener relaciones frágiles y flexibles. En segundo lugar, lo anterior conducirá a la disminución de formaciones de pareja. En los últimos años, en el Perú ha ocurrido un descenso en la cantidad de matrimonios. De 94.399 bodas en 2014 se pasó a 77.699 uniones el 2021. Si bien en los últimos años ha habido un repunte, las parejas que deciden casarse oscilan entre los 30 y 59 años de edad. Según datos del Banco Mundial, en países como Perú, Colombia y Chile la natalidad ha descendido. De tener, en promedio 5,3 hijos por pareja en 1970. El promedio ha pasado a ser de 2,19. Una baja natalidad trae consecuencias negativas como la ausencia de trabajadores, la dificultad en los pagos al sistema de salud o de pensiones, la disminución del consumo, entre otros. Es decir, el incremento de los derechos de la mujer y la existencia de discursos misóginos presentes en diversos géneros musicales como el bolero son causas de la, cada vez, menor uniones de pareja. En síntesis, la androfobia y la disminución de uniones de pareja derivarán en la generación de una crisis aguda en el país. En este caso, iniciamos el párrafo con la idea principal, de la forma, a llevar a en el largo plazo. Luego, usamos el conector de orden, en primer lugar, para encabezar la primera consecuencia, B, y pasamos a desarrollar esta idea con las ideas terciarias, las cuales explican el desarrollo de un miedo y fobia a los hombres por parte de las mujeres. Seguidamente, damos cifras sobre el breve periodo de duración de los matrimonios actuales. Luego, escribimos la segunda idea secundaria, consecuencia C. Antes, colocamos el conector ordinal, en segundo lugar. Esta consecuencia se desarrollará con datos estadísticos de actualidad que demuestran el hecho de que existe una disminución drástica del número de bodas. Posteriormente, se presentan datos sobre la baja natalidad en América Latina. Cerramos con una explicación que relaciona estos datos y nuestro objeto de estudio. La última oración será una síntesis de todo lo anterior. Usamos el conector pertinente, seguida de una idea que abarca las causas B y C, que conducen a la última consecuencia. Hemos llegado al párrafo de conclusión de nuestro texto. En este apartado debemos sintetizar las principales ideas del discurso. Es el momento en que vamos a rescatar nuestras propuestas centrales para consolidarlas en la mente del receptor. Veamos el esquema y el texto correspondientes a nuestro ensayo. Con mucho gusto, Antonio. En síntesis, las letras de las canciones La cárcel de Sin Sin, Yo la maté y Señor abogado generan problemas sociales,
especialmente, a la mujer, contra la que fomentan el homicidio, ya que dichas canciones justifican la muerte de las parejas femeninas por causa del honor. Asimismo, en dichos boleros existe una imagen negativa y condenatoria de la mujer. Por último, estas canciones traerían problemas graves a la sociedad. Creemos que las autoridades y la población deben reflexionar sobre la autorización de la difusión de este tipo de discursos. Los profesores son los encargados de formar una conciencia crítica, de modo que los futuros ciudadanos separen la paja del trigo y seleccionen aquellas canciones que les permitan crecer como personas. Los boleros referidos son discursos de odio, y estos deben ser evitados, según el Consejo Europeo, por atentar contra la dignidad humana, dividir la sociedad y traer violencia. Como observamos, en la conclusión iniciamos con una advertencia al lector de que estamos en la etapa final de nuestro texto. ¿Cómo hacemos esto? Con un conector pertinente, en conclusión, en síntesis, finalmente, resumiendo lo anterior, etc. Seguidamente, es necesario parafrasear la tesis. Recuerda que parafrasear significa sintetizar la propuesta de una idea y reformularla con otras palabras sinónimas, con otra estructura sintáctica más clara y resumida. Una vez que hemos parafraseado la tesis, debemos sintetizar cada idea central de los párrafos desarrollados. Para ello, recuperamos las principales ideas, que son los argumentos que nos han ayudado a sostener la tesis. Para esta tarea no basta con copiar y pegar las ideas principales, sino que, al igual que hicimos con la tesis, es necesario asimilar el contenido de las premisas, para plasmarlas en una propuesta, reformulada y resumida. Seguidamente, observaremos una reflexión o invocación al lector, en donde apelaremos a su conciencia con el fin de que tenga un cambio de actitud. Recuerda que el propósito del texto argumentativo es convencer, persuadir. En nuestro caso, es probable que los lectores rechacen la idea de que algunos de sus boleros favoritos tengan un contenido pernicioso. No obstante, con los argumentos y pruebas ofrecidos, estamos seguros de que los hemos persuadido de que hay mucho por mejorar. Por último, debemos elaborar las referencias de nuestra investigación. En este caso, tenemos que listar, alfabéticamente, los textos que hemos consultado. Como notarás, en casi todos los casos, observamos un apellido, seguido de la inicial del nombre del autor. Luego, entre paréntesis va el año de la publicación de la investigación. Seguidamente, suele ir el título del texto. Dependiendo del tipo de trabajo, este título puede ir en cursiva, si estamos ante un libro, o en letra redonda cuando es un texto de periódico, un artículo científico, de un blog, etc. Dependiendo de qué tipo de trabajo has consultado, luego irán unos datos como el nombre del periódico o del blog, el número y volumen de la revista, etc. Aconsejamos buscar información sobre las formas como se refiere un texto en normas-apa.org. Gracias por su atención, espero haberles ofrecido un trabajo provechoso y útil. Hasta la próxima.